Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 10 días después, y todavía están unánimes juntos. Hermoso. La designación histórica es extremadamente importante aquí, y es importante por muchas razones. Observe que no dice cuando los discípulos habían orado, o cuando los discípulos se habían tardado, cuando los discípulos habían cumplido algún requisito espiritual, o cuando los discípulos habían pagado el precio en Pentecostés. Entonces esta ocasión ocurrió. No dice eso en absoluto, dice, sucedió cuando el día de Pentecostés vino. Lucas señala únicamente, escucha esto, la historia y el tiempo divino de Dios. Eso es lo único que Lucas apunta. Esto sucede cuando Dios quiere que sucede, no en respuesta a la actividad espiritual de alguien, sin importar cuán espiritual pueda ser. Ahora, quiero que observe el concepto de Pentecostés, porque esta es una base sobre la cual el resto de la interpretación se basa. La palabra Pentecostés es una palabra griega, significa 50 en orden, o la parte 50 de algo. Esta es una fiesta importante. Es llamada Chahakashir en Éxodo, la cual es la fiesta de la cosecha. Es llamada Kashavut, el cual puede ser el nombre más famoso, el cual significa la fiesta de las semanas, o es llamada Yom HaBakurim, lo cual significa el día de las primicias. Pero los tres títulos usados en Éxodo y Números significan lo mismo y se refiere a esta fiesta de Pentecostés. Ahora, la fiesta de Pentecostés celebra o conmemora las primicias de la cosecha del trigo. También conmemora el hecho de que se dio la ley mosaica, porque también creen que después del Éxodo pasaron unos 50 días hasta que llegó la ley. Y la Pascua, como usted recuerda, fue celebrada en el tiempo del Éxodo, porque fue cuando el ángel pasó antes del Éxodo. Y entonces midieron unos 50 días hasta cuando la ley se dio. Y usaban Pentecostés entonces para celebrar no solo las primicias del trigo, sino que usaron Pentecostés para celebrar también, e inclusive lo hacen todavía hasta el día de hoy. De hecho, el día de hoy son exactamente 50 días del día 14 de Nisán, y este es exactamente el domingo de Pentecostés. No obstante, es tiempo divino quizás, exactamente, aquí está, 50 días después de la Pascua. Pero después del exilio, se convirtió en tradición celebrar el hecho de que se dio la ley, como también la fiesta de las primicias o la cosecha del trigo. Y entonces se volvió muy importante, y los judíos todavía celebran esto, inclusive en la actualidad. Ahora, mantenga esto en mente, la venida del Espíritu en el día de Pentecostés, entonces, es cuestión de cronología divina. Ahora, quiero que mantenga en mente algo que le he enseñado antes, y ahora le recuerdo, porque usted aprende línea sobre línea, precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá, ¿verdad? Muy bien, ahora lo que le quiero recordar es que hay dos tipos de profecía. Una es verbalmente predictiva y otra es típicamente predictiva. Hay profecías verbales, profecías de palabra. Hay profecías de ilustración. Una profecía de palabra es: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es una profecía de palabra. Una profecía de tipo es el Cordero de la Pascua, el cual de manera típica predice a un Cordero de Pascua final, Jesucristo, en un sentido de retrato. ¿Lo ve? Otra profecía de tipo sería, por ejemplo, típica, la sangre en el dintel en la parte del medio. Un retrato de la sangre de Cristo, la cual satisface los requisitos de Dios y detiene la mano del ángel de la muerte. Entonces, hay tanto profecías verbales directas y profecías de retrato o ilustración que llamamos tipos en la Biblia. Y quiero apresurarme a añadir que esas profecías que son de tipo, las cuales son tipo, y profecías de retrato o ilustración, no son menos estratégicas que las verbales, y más vale que sean una realidad, con la misma precisión, o de lo contrario la Biblia realmente tiene problemas. Cuando Dios predice algo, sea que lo prediga en una afirmación verbal o mediante un retrato perfecto, más vale que se vuelva verdad. Y entonces, cuando llegamos al día de Pentecostés, este es un cumplimiento fantástico de una predicción de tipo, y debe suceder en el día de Pentecostés. De lo contrario, echa a perder todo en términos de lo que Dios profetizó mediante ilustraciones. Entonces, decimos esto, y voy a explicarlo en un minuto. La venida del Espíritu no fue en respuesta a la oración. La venida del Espíritu no fue en respuesta a esperar. La venida del Espíritu no fue en respuesta a cumplir con algunas condiciones. Fue la agenda soberana de Dios operando. Fue el día correcto en el plan de la historia redentora. Y ese día nos es revelado claramente en Levítico capítulo 3, para que sepamos exactamente cuándo iba a suceder. Ahora, sin pasar ahí, simplemente mantenga esto en mente, escríbalo y usted lo puede estudiar. Las características clave de la fiesta revelada en Levítico 23
nos son presentadas de manera clara ahí. Pero añadimos a eso que todas son en un sentido, predicen algo en lo que representan en sus ilustraciones. Ahora, 3 fiestas primordiales son retratos directos de la obra de Jesucristo. La primera fiesta de Levítico 23, Dios les estaba diciendo que guardaran la Pascua. Ahora usted se acuerda de la Pascua. Estaban en Egipto en esclavitud. El Señor iba al final de las plagas matar a todos los primogénitos, y entonces Él dijo, si quieren escapar de la matanza del primogénito, maten al Cordero de la Pascua, tomen la sangre, colóquenlo en el marco en medio, en los lados, en la parte de arriba del marco de la puerta, y el ángel va a pasarlo por alto. Y entonces los israelitas supieron que Dios los había pasado por alto y los salvó debido a la sangre. Y ese fue un retrato perfecto de Jesucristo, cuya sangre derramada por nosotros, y Dios nos ve a la luz de la sangre de Cristo, y así nos pasa por alto. Y entonces la fiesta de la Pascua ilustró la muerte de Jesucristo. ¿En qué día murió Jesús? ¿En el día de qué fiesta? La Pascua. Exacto. Como puede ver, esa profecía no solo fue un retrato de Jesucristo, fue una indicación precisa de qué era lo que iba a suceder en una Pascua, que Él de hecho moriría en una Pascua como un Cordero de la Pascua. El día 14 de Nisan, el cual es en la primavera, lo cual es equivalente a algún momento en nuestro abril o a fines de marzo, viene la Pascua. Y fue en una Pascua como esa que Jesús murió, como el Cordero perfecto de la Pascua. Como puede ver, el tiempo de Dios fue perfecto. Y después hubo otra fiesta, y la otra fiesta es llamada la fiesta de las primicias. Y esto fue interesante, escucha esto. Esta fiesta fue al día siguiente después del día de reposo, después de la Pascua. Ahora, ¿el día de reposo es qué día? Sábado. ¿Cuál será el siguiente día? Domingo. Entonces la fiesta de las primicias serán entonces en el domingo después de la Pascua. Ahora, las primicias eran interesantes porque las primicias eran primicias de cebada, y le voy a decir lo que quiero decir. Le voy a dar un testigo ocular de segunda mano de un granjero de las primicias, porque no sé nada al respecto. Pero de cualquier manera, el granjero ve su campo, muy bien. Él quiere determinar si tiene una buena cosecha. Ahora él quiere saber, entonces hace lo que comúnmente hacen los granjeros. Él examina las primicias. Él va a secciones, no a todo el campo, sino a una sección aquí y allá. Y él ve una sección de cada área del campo y toma algo de ahí y las une y la ve. Y si todo se ve bien, él dice, está garantizado que la cosecha entera va a ser buena por las primicias. Y entonces esta fiesta era para que ellos fueran a recoger los pedazos de cebada, lo cual evidentemente maduraba pronto, y trajeran la cebada y la examinaran, y de esta manera alabaran a Dios por lo que Dios iba a hacer cuando Él trajera la cosecha completa. Fue una buena lección de confianza. Pero ellos recogían las primicias o los primeros frutos de la cebada, y eso era la garantía de una buena cosecha. Ahora, amigos míos, ese es un retrato muy, muy preciso de la resurrección de Jesucristo. Jesús inclusive lo dijo Él mismo. A menos de que un grano de trigo caiga al suelo y muera, permanece solo. Pero si va al suelo y muere, sale y realmente no se da vida a sí mismo, sino a otros. Produce semilla, produce fruto. Jesús es el cumplimiento perfecto de las primicias. De hecho, escucha esto. 1 Corintios 15:10, Pablo dijo, Cristo, primicias de los que durmieron. Dice usted, ¿qué simboliza ese retrato? Simboliza que debido a que la resurrección de Cristo fue válida y buena, también será la nuestra. ¿Escuchó eso? Jesús dijo, porque yo vivo, que vosotros también viviréis. Y las primicias fueron un retrato de la resurrección de Cristo que garantiza que nuestra resurrección ocurrirá. ¿Lo ve? ¿Y sabía usted que Jesús no solo fue crucificado en la Pascua, Él resucitó en las primicias, cumpliendo perfectamente la profecía? Después, amigos, 50 días después, Levítico 23, 15 y 16, 50 días después, exactamente, hubo otra fiesta llamada la fiesta de la cosecha. Este es el Pentecostés, y es celebrada en la cosecha del trigo. Y de nuevo, fue unas primicias. La cosecha de trigo todavía no estaba terminada, y lo que se hacía era esto. Salían y recogían las primicias del trigo. La recolectaban, nada más que en esta ocasión hacían algo único. No nada más la traían como grano suelto que simplemente estaba atado para mantenerlo junto. Lo tomaban y lo horneaban en 2 hogazas. De manera muy específica lo usaban para hornear y producir hogazas. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que esto predice? Bueno, es muy interesante.
Pero yo creo que predice exactamente lo que sucedió en Pentecostés. Tiene que ser, porque cuando ocurrió, Jesucristo murió en la Pascua, Él resucitó en las primicias, y Pentecostés completó el patrón al hacer posible que se disfrutaran estos acontecimientos. Ahora, permítame mostrarle lo que quiero decir. Pentecostés es otra primicia de la cosecha del trigo. Ahora, algún día nuestro Señor va a cosechar a creyentes, ¿verdad? En la gran venida de Cristo. Y Él va a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Ahora, ¿qué le garantiza usted que usted va a estar en esa cosecha? Muy bien, su resurrección es una de las garantías. Permítame darle otra. Segunda de Corintios capítulo 5 y Efesios capítulo 1 dice esto. Vosotros tenéis las arras, ¿de qué? Del Espíritu. ¿Sabe lo que la palabra arras es? Arabón, anillo de compromiso, garantía o primicias. El Espíritu de Dios dentro de usted es la garantía de su herencia final completa, ¿verdad? Dios le ha dado a usted su Espíritu ahora. ¿Acaso Él va a retener algo de usted en el futuro? No. El Espíritu entonces es el enganche de nuestra herencia. Tenemos las primicias de nuestra resurrección. En la resurrección. Tenemos las primicias de nuestra resurrección. En la resurrección de Cristo tenemos las primicias de nuestra herencia en el hecho de que el Espíritu mora en nosotros. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? El Espíritu vino y moró en ellos, ¿verdad? Cumpliendo de manera perfecta el tipo de la fiesta de las primicias. Entonces, como puede ver, esto sucedió exactamente en el tiempo de Dios. Después, escuche esto, no solo recolectaban el grano, sino que lo convertían en una hogaza. ¿Qué es lo que usted cree que eso simboliza? La iglesia no es un grupo suelto, sino que es un grupo unido por un hilo. La iglesia ha sido mezclada en un cuerpo en común, una hogaza. Como puede ver, la fiesta de la cosecha es un retrato perfecto de la venida del Espíritu como una garantía de nuestra herencia completa, y la hogaza es el retrato de que nosotros somos mezclados juntos. Es otro retrato maravilloso, porque las primicias de la cebada, la otra fiesta que mencioné que significaba la resurrección, esa fue una que no podía tener levadura porque retrata a Cristo, y la levadura significa el pecado, y Cristo no tuvo pecado. Pero la iglesia retratada en la fiesta de la cosecha tiene levadura, porque en la iglesia hay pecado. ¿Está de acuerdo con eso? Retrato perfecto. Nunca pierde algo. Exactamente preciso. Entonces, amados, cuando la Biblia dice, cuando el día de Pentecostés vino de manera plena, sucedió, eso es exactamente por qué sucedió. No sucedió porque ellos hicieron algo. Sucedió porque fue la agenda en el tiempo soberanamente designado por Dios, y este fue el momento en el que eso sucedió. Entonces, en el diseño perfecto de Dios, desde hace mucho tiempo atrás, se diseñó que la iglesia naciera en Pentecostés para cumplir la predicción por tipo. El Espíritu debía venir como las primicias de la garantía de nuestra herencia completa, así como Cristo fue las primicias y la garantía de nuestra resurrección. Entonces el día fue establecido por Dios, fue su tiempo soberano. Y entonces, cuando nuestros hermanos y hermanas en Cristo pentecostales dicen en su credo, el cual afirma esto registrado cada mes en el Evangelio Pentecostal, y cito, creemos que el bautismo del Espíritu Santo, según Hechos 2, es dado a los creyentes que lo piden. Fin de la cita. No han entendido el punto. Han violado la palabra profética de Dios. Cuando asumen eso, por lo menos han eliminado uno de los cumplimientos más gloriosos de la profecía que usted jamás encontrará en las Escrituras. Jesús murió en el momento correcto, Él resucitó en el momento correcto, el Espíritu vino en el momento correcto, todo en el tiempo de Dios, no en respuesta a ninguna actividad humana. Y de esta manera la iglesia nació como un cumplimiento de las primicias, así como Jesús había resucitado como un cumplimiento de primicias y murió como un cumplimiento de la Pascua. Muy bien, entonces sabemos por qué sucedió en el día de Pentecostés. No fue un accidente y no estuvo relacionado en manera alguna a lo que ellos hicieron. Fue la promesa del Padre de manera pura e independiente de ellos. Ahora dice también en el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora podríamos hablar de dónde estaba este lugar. Lo mejor que podemos hacer es ver el versículo 2, el cual dice que fue una casa. Algunos comentaristas han pensado que fue la casa del Señor, el templo. Yo no creo que eso es correcto, porque Lucas, cuando él quiere hablar acerca del templo, usa la palabra templo. En el 2:46, él dice que estaban unánimes en el templo. Si él dijo unánimes en el templo ahí, él pudo fácilmente haber dicho unánimes en el templo aquí. Pero él dice casa.
Yo creo que probablemente en esta casa, quizás esta misma en donde tuvieron la Pascua la noche antes de que Jesús muriera, quizás en la misma en donde Él apareció en su resurrección, la misma a la que fueron cuando regresaron de la ascensión, pero estaban en la casa, creo yo. Y yo creo, en contraste a lo que algunos dicen, que todos los 120 por lo menos estuvieron ahí, no solo los 12. Algunos han dicho que solo los 12 en este punto recibieron el